Buenas tardes, soy José Manuel Morán, seguramente algunos de ustedes ya me conocerán y me es muy grato y al mismo tiempo muy ingrato por las razones que les voy a explicar. Muy grato contar con un grupo de amigos y panelistas espléndidos y muy ingrato por tener que hacer esta sesión. Nosotros, como muchos de nuestros ciudadanos y especialmente de los ciudadanos de Ucrania con los cuales nos tenemos que solidarizar, realmente hemos visto trastocadas nuestras vidas y nuestras expectativas inmediatas por una situación inesperada y que no creíamos que se iba a llegar a dar. Lo cierto es que se ha dado y ahora mismo estamos en un momento muy delicado. El Club de Roma Internacional, su comité ejecutivo, ha hecho una declaración que evidentemente, dado el carácter del club, dado que el club es un club de debates, de reflexiones, de análisis, de crear expectativas y organizado en torno a la idea del desarrollo humano, pero también de la capacidad de gobernabilidad de las encrucijadas, pues ha planteado que en realidad estamos sometidos a una superposición de crisis sistémicas y que de vez en cuando aparecen situaciones de estas que nos desconciertan. Nuestra solidaridad, por tanto, con los ciudadanos de Ucrania, el deseo de que esto acabe pronto, pero lo cierto es que llevamos unos años donde hemos visto lo difícil que es la gestión de la globalización. Cuando nació el club en 1968, organizó una serie de debates orientados al desarrollo humano, pero también a la gobernabilidad. Y de ahí surgió los límites al crecimiento, que este año se conmemoran los 50 años, pero surgió un segundo informe que se tituló La humanidad en la encrucijada, en que abogaba por buscar modelos de cooperación entre los estados y modelos de limitar la desigualdad que ya entonces se veía entre las distintas áreas del planeta. Pero quizá lo más importante fue que en el 76 el fundador del club, Aurelio Peccei, en un tercer informe que se llama La calidad humana, planteó un intento del club de pedirle a los gobiernos y a las Naciones Unidas, al sistema de Naciones Unidas, que se plantearan una reordenación del orden internacional. En castellano lo llamábamos el Proyecto Río, y de alguna manera planteaba temas. Era curioso porque en esos años ya se hablaba, por ejemplo, de la crisis de las materias primas y de cómo era necesario hacer algún tipo de modelo que permitiera que Naciones Unidas gobernase hacia dónde íbamos, y cuando lees aquellas páginas que tienen prácticamente medio siglo, te das cuenta lo poco que hemos avanzado. Lo que es cierto es que ha habido unos años que la propia bipolaridad entre el mundo soviético y el mundo norteamericano mantenía un equilibrio basado en el miedo a lo nuclear que permitía pues, los pocos avances que se dieron dentro de la Guerra Fría. Ahora que nosotros y habrán visto que el título del ciclo nosotros poníamos el nacimiento de los nuevos multilateralismos del siglo XXI, y tanto las personas de Global como nosotros mismos habíamos hablado de hacer un ciclo en que empezábamos hablando de cuáles iban a ser los polos de este nuevo multilateralismo, que evidentemente ustedes los conocen igual que nosotros, porque son China, es la Federación Rusa, es la Unión Europea y es Estados Unidos principalmente. Y de ahí saltar a empezar a hablar de las elecciones francesas, a hablar de la OTAN, tener una visión de alguna manera de cómo se está construyendo esos multilateralismos. Todo esto ha saltado por los aires con la invasión de Ucrania. Y todo esto ha saltado y nos pone además en una situación tremendamente difícil. A las incertidumbres de los momentos que vivimos, donde tenemos que hacer una transición energética que no sabemos cómo hacerla, porque fundamentalmente sí sabemos a dónde queremos llegar. Pero Aurelio Peccei recordaba en el epílogo de los límites al crecimiento que lo importante era el cómo, era el saber cómo llegamos. Y eso no lo tenemos nada claro. Lo estamos viendo por las dudas que tiene la Unión Europea, por las dudas que tienen nuestros gobiernos, por las dudas incluso que tenemos todos nosotros. Esas dudas va a ser difícil de resolverlas. La única manera de abordarlas es seguir escuchando a los analistas como los que hoy nos acompañan, que saben de estos temas, que hacen análisis que tienen que ir modelando día a día porque la situación cambia continuamente y las circunstancias de sus entornos cambian continuamente, y solo a través de esa discusión abierta, seria, basada en las realidades que se conocen y aquellas que se prevén,
podremos intentar encontrar los modelos de gobernabilidad que necesita unas sociedades cada vez más complejas, cada vez más interrelacionadas, cada vez más globales y al mismo tiempo cada vez más deseosas de que nosotros y nuestros gobernantes trabajemos en favor de la paz, de la concordia y del desarrollo colectivo de la familia humana. Yo ya me callo, les agradezco enormemente su presencia en este. Decirles que ahora la duda que nosotros tenemos es una duda menor, no tenemos grandes pensamientos estratégicos en el capítulo, nuestra duda ahora es cómo vamos a dejar de hacer reuniones como en Zoom y vamos a pasar a reuniones presenciales y cómo nuestros debates de las reuniones presenciales se los hacemos llegar. De esto irán teniendo ustedes noticias y respecto a la declaración a la que hacía referencia del Comité Ejecutivo, les invito a que entren en nuestra página web y la puedan contrastar. Es una declaración como las múltiples que se han producido en estos días, que hablan de la buena voluntad que tienen las personas, pero también de las dificultades que tenemos en este mundo cada vez más incierto, cada vez más complejo, cada vez más interrelacionado y que va además cada vez más deprisa sin saber muy bien si vamos hacia el abismo o vamos hacia ese desarrollo humano que el club está promoviendo desde 1968. Nada más, gracias a todos vosotros y ya me callo y espero que tengan una excelente sesión. Muchísimas gracias a todos. Pedro, tuyo es el guión de esto. Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Rodríguez y vamos a proceder con este seminario cuyo título, la verdad, cubre, yo creo que la ansiedad que nos genera estas 4 últimas semanas a todos, ¿no? Esa forma en que muchas veces nuestros alumnos nos interpelan y la verdad no podemos, no sabemos calmar o satisfacer esas preguntas de cómo es posible lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos grandes dificultades. De hecho, nuestro seminario se titula esta tarde La invasión de Ucrania, incertidumbres, temores y expectativas. Y en realidad estamos hablando de cómo el mundo ha girado 180 grados en estos días, 27 días de guerra. Quien nos dijera en la última semana de febrero que Alemania iba a abandonar su pacifismo nacido de los crímenes del Tercer Reich o que Suiza iba a aplicar sanciones financieras contra los oligarcas rusos o que el orden liberal internacional tan moribundo y tan declarado como fuera de juego incluso por Estados Unidos parece que todavía tiene vida, ¿no? Y el vínculo transatlántico se ha multiplicado, ¿no? O la viabilidad de la OTAN, o tantas cuestiones que estamos viendo cambiar, alterarse delante de nuestras narices, básicamente, por un conflicto que se ha planteado sin duda en el peor de los escenarios posibles. Para abordar, para analizar estas incertidumbres, contamos con la presencia de la profesora Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense. Tenemos al profesor José Luis Herrero, también del IE School of Global and Public Affairs y con amplia experiencia en el espacio postsoviético. Y, como no, a la profesora Eva Borreguero, también de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense. Y nos acompaña Cristina Manzano, cuyo descriptor en Twitter lo dice todo: periodismo y curiosidad global. Dirige Es Global ORG y nos sirve también de anfitriona en este webinar. La estructura que proponemos hoy es que cada uno de nuestros invitados haga una pequeña exposición, 5 o 10 minutos máximo, para, iba a decir, desahogarse, por lo menos para plantear esas ideas principales que intentamos entre todos pues, arrojar luz, ¿no? Empezamos, si os parece, por el orden que aparece en la invitación. La profesora Ruth Ferrero, por favor, Ruth, cuando quieras. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias al Club de Roma, al capítulo español del Club de Roma, y muchas gracias a Global por contar conmigo para este
este seminario, en el que, bueno, pues como decía Pedro, bueno, pues se abarca, digamos, una gran complejidad porque desde luego todos yo creo que tenemos incertidumbres, todos tenemos temores y luego no sé qué expectativas tenemos, pero también probablemente sean muy variadas en función de quién sea el interlocutor y quién sea la audiencia, ¿no? Bueno, yo querría hacer una primera aproximación sobre la base de 2 preguntas que luego podemos, si acaso, debatir, desarrollar, pero que creo que me parece metodológicamente interesante al menos identificar. Y una es básicamente la pregunta de qué es lo que quiere Rusia, qué es lo que quiere Putin en este momento, conseguir con esta invasión, con este ataque a un Estado soberano. Y la segunda pregunta es si debería, ¿no?, obtener lo que quiere, ¿no?, y en qué condiciones, ¿no? Y ahí plantearía pues una doble vertiente en función del marco teórico con el que estuviéramos trabajando y qué posibles escenarios, si hubiera tiempo, podríamos encontrar, ¿no?, de cara a un medio plazo. En cuanto a la primera pregunta, que yo creo que todo el mundo nos hacemos, porque es verdad que es una situación bastante distópica la que estamos viviendo, ¿no? Una guerra que se vive como una guerra del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial, en la que sin embargo están presentes, bueno, pues buena parte también, y en la que están presentes buena parte de los instrumentos, ¿no?, que se utilizaban ya entonces, ¿no? La propaganda, la diplomacia, el despliegue militar, son 3 pilares esenciales de cualquier guerra desde la antigüedad prácticamente, y que ahora pues las estamos viendo de manera muy cercana con la incorporación de nuevos dispositivos y tecnologías que son propias del siglo XXI, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Rusia? Bueno, yo creo que hay varias cosas que quiere Rusia, en este caso varias cosas que quiere Putin, ¿no? La primera es poner en cuestión el orden, la arquitectura europea de seguridad, construida al margen, desde su punto de vista, al margen de los deseos de Rusia, desde la caída del muro de Berlín y desde la implosión soviética. No vamos a hacer una genealogía ahora de todo el proceso desde los años 90, porque entonces nos llevaría toda la sesión, pero creo que todos tenemos en la cabeza cuáles son las reclamaciones en este punto que tiene Rusia, que tiene Putin en relación con cómo se ha construido esa arquitectura de seguridad europea en torno a la Organización del Atlántico Norte, organización creada, ¿no?, durante la Guerra Fría como organización de defensa colectiva frente a un Pacto de Varsovia, el Pacto de Varsovia que desaparece a principios de los años 90 con la disolución de la Unión Soviética, y la OTAN queda ahí un poco intentando reinventarse. Y de hecho, uno de los grandes logros de Putin en esta ocasión es resucitar a esa organización que no sabía muy bien cómo orientar, ¿no?, ese nuevo concepto estratégico que se va a debatir en España, ¿no?, en el mes de junio. Por tanto, primera aproximación a esa reforma, ese cuestionamiento de la construcción de la arquitectura de seguridad europea. El segundo tiene que ver con la necesidad por parte de Moscú, por parte del Kremlin, de proteger su propio régimen, evitando potenciales contagios de procesos de democratización que aproximen a territorios que considera como propios, ¿no?, como parte de ese gran imperio perdido, tenerlos controlados, ¿no? Y ahí entraría pues toda la cuestión que tiene que ver con las distintas revoluciones de colores que se vivieron en el 2003, 2004, en Ucrania y en Georgia y en Kirguistán, pero también tiene que ver con las movilizaciones masivas que hubo en las grandes ciudades rusas en el año 11-12 y, por supuesto, con la revolución del Maidán en el año 2014. Esta sucesión de movilizaciones sociales que cuestionan procesos, sistemas políticos corruptos, que no introducen cuestiones de regeneración democrática, controladas por grandes oligarcas, bueno, pues son considerados por el Kremlin una amenaza precisamente a un régimen que se ha construido sobre esos pilares y sobre esas bases, ¿no? Esos procesos que tuvieron lugar en los 90 bajo la batuta de Yeltsin, con esa reforma constitucional en el año 93 en la que, bueno, pues
dota al Poder Ejecutivo de un gran poder, pone en marcha los procesos de privatización en todo el territorio de la Federación Rusa y crea esa clase oligárquica que se mantiene a día de hoy con algunas purgas y algunas modificaciones en la época de Putin y algunos cambios de aproximación estratégica que tienen que ver con su vinculación al poder político y no solo al poder económico, en el caso de los actuales oligarcas, ¿no? Por tanto, también una defensa, un blindaje, ¿no? del régimen que tiene que, pues que quiere proteger precisamente y blindar, como estamos viendo además en el transcurso de los días que van pasando de esta guerra, que ya va prácticamente a cumplir un mes, como hay un repliegue del régimen que cada vez toma una deriva más totalitaria en cuestiones que tienen que ver en tema de derechos y libertades, ya muy damnificados en los años anteriores, pero que ahora también se ven todavía más reforzados. El tercer punto de las razones, ¿no? por las que quiere Rusia es también reforzar, digamos, un sistema de valores, un universo de valores que supongo que luego Eva abordará también, que tiene que ver con su alianza estratégica con China, en el cual, pues se plantea, ¿no? Esa desacople de esa crisis del régimen multilateral que surge del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y que tanto China como Rusia cuestionan como un régimen válido del que han salido esas democracias liberales. Por tanto, tenemos dos niveles de análisis: el nivel regional, que tiene que ver con esa deriva democrática y pro-occidental en territorios como específicamente el territorio ucraniano, pero luego tenemos el nivel más global, que es el que tiene que ver con las alianzas, en este caso con China, para defender un sistema de valores que sea alternativo, digamos, al liberal, que es el que ha predominado durante estos años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo una prórroga, ¿no? Que pensamos que serviría después de la caída del muro, y que creo que es precisamente una de las claves, ¿no? Entender que ese régimen que tuvo esa prórroga, ese régimen multilateral de democracias liberales que tuvo esa prórroga en los años 90, ha fracasado, ¿no? en la gobernanza mundial. Y el cuarto pilar para intentar comprender qué quiere Rusia y por qué ahora, yo creo que también tiene que ver con la sensación que tenían en el Kremlin de absoluta debilidad y decadencia de Occidente, que se ve reflejada además una debilidad en el liderazgo norteamericano de Biden como consecuencia directa de la manera en que sale Estados Unidos de Afganistán el año pasado, ¿no? Yo creo que esas cuatro ideas nos ponen un poco sobre la pista de cuáles pueden ser esas motivaciones. Y en relación con la segunda pregunta que planteaba al principio, que es un poco provocadora, ¿no? si queremos, pero creo que podemos entrar al debate más teórico en esa pregunta que incluye eso de: ¿debe Rusia obtener lo que quiere? ¿Debe Rusia obtener el control de Ucrania o no? ¿Y cómo? ¿No? ¿Y cómo deberá obtenerlo? Y ahí entramos, yo creo, que en lo que es la clave que estamos viendo entre los distintos analistas de estas cuestiones en el ámbito de las relaciones internacionales. Es algo que a mí yo lo planteo en términos muy gráficos: Mearsheimer versus Applebaum, ¿no? Que es una de las claves, yo creo, para entender también las distintas posiciones que se están viviendo desde el mundo del realismo político y desde el mundo del liberalismo y de la defensa de la paz liberal, ¿no? Impulsada sobre todo por Bill Clinton durante los años 90. Yo creo que ahí encontramos parte de las explicaciones. Por un lado, desde el punto de vista realista, obtendríamos una respuesta en relación a si debería Putin obtener precisamente el control de Ucrania, ¿no? Y ahí encontramos pues toda esa genealogía que se remonta a Kennan, Kissinger, etcétera, etcétera, que tanto están apareciendo últimamente en los debates, ¿no? Que llevamos años sin escuchar hablar de Kissinger y Kennan, y últimamente es cada día, ¿no? Cada mañana y cada tarde aparece la reivindicación de estos estrategas norteamericanos. Entonces, según esa posición de Mearsheimer,
que explica, ¿no?, la causalidad, digamos, de la agresión rusa a Ucrania, pues la respuesta debería de ser sí, o por supuesto deberíamos de plantear que es necesario que Rusia, o al menos que Ucrania, se mantenga en una posición de neutralidad, ¿no? Yo creo que esto es uno de los grandes meollos de la cuestión. Ucrania debe permanecer neutral o no, y si debe permanecer neutral, ¿por qué? En un entorno que es el que precisamente cuestionan los más liberales, ¿no? Es decir, Applebaum. Por poner cara, ¿no?, un poco a esas distintas posiciones. Porque la posición más liberal de las relaciones internacionales, de la paz democrática, lo que plantea es que cada Estado tiene bueno, pues soberanía sobre su territorio y por lo tanto no debe de estar determinado por las decisiones estratégicas de un tercer actor, queriendo decir que efectivamente cada territorio tiene su propia agencia y como tal tiene que tener capacidad para decidir, ¿no? Y digamos que en ese debate los realistas dicen sí, pero cuidado, porque en realidad todo el mundo, todas las grandes potencias que han tenido imperios y quieren seguir manteniéndolos, tienen unas áreas en las cuales no quieren ser molestadas, ¿no? Y esto lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en el caso de Rusia, lo vemos incluso en el caso de la Unión Europea, ¿no?, con esa propuesta de construcción de Europa amplia, ¿no?, de esa Europa de la vecindad, que no tenía otro objetivo más que el de mantener una estructura de seguridad y de estabilidad en el primer círculo próximo al centro, que era Europa. ¿Y cómo lo construía? Obviamente no con tanques, pero sí a través de un proceso de exportación del modelo democrático que en teoría iba a proporcionar estabilidad a esos territorios, algo que se ha demostrado que ha sido bastante ineficaz, ¿no?, en general. No podemos decir que cuando se pone en marcha la política europea de vecindad en el año 2003 haya tenido un efecto, digamos, estabilizador y democratizador en buena parte de esa vecindad. También esto lo vemos en el área, en Asia y, por supuesto, en el caso de Rusia. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Yo creo aquí tiene que ver con el uso que hace Rusia de un hard power militarizado absolutamente para controlar, digamos, las decisiones de ese Estado que es Ucrania. Y que lo diferencia además de otras intervenciones militares que ha tenido durante el mandato de Putin, ¿no? Y es que cuestiona directamente la estatalidad y la existencia de la nación ucraniana, ¿no?, como parte fundamental, digamos, del discurso que articula de cara a su propia opinión pública, ¿no? Y esto no sucedió en el caso de Georgia, por ejemplo, ni sucedió en el caso de Moldavia. No hay un cuestionamiento de la estatalidad ni de esa nación, ¿no?, en ese caso. Y luego, para terminar ya, creo que ha habido dos grandes errores que ha cometido estratégicamente Vladimir Putin con esta agresión. La primera es haber pensado que Occidente, que el norte global nos iba a unir contra él, que estaban lo suficientemente cabreados unos con otros, ¿no?, a la luz de lo que había sucedido con el AUKUS, por ejemplo, u otras posiciones diversas, que la Unión Europea estaba muy fragmentada, y en todo eso tenía razón. La cuestión es que ahora mismo ha habido una reacción unánime, digamos, para cerrar cualquier atisbo de quiebra, ¿no?, en relación con esa posición común de cara a la reacción a la agresión rusa. Y el segundo error ha sido pensar que toda Ucrania era Crimea y que la población ucraniana rusófona iba a rendirse a sus pies nada más comenzase esa agresión. Y precisamente esto es otro de los grandes logros, ¿no?, de Vladimir Putin en esta guerra de conquista, que es afirmar y solidificar el concepto de nación ucraniana como nunca antes lo habíamos visto, ni en el pasado, desde luego no en el pasado reciente, y mucho menos en el pasado más histórico, si queremos, ¿no? Y yo creo que lo dejo aquí, ya luego, si queréis, podemos debatir sobre posibles escenarios y demás. Gracias. Muchas gracias, Ruth.
Pasamos a José Luis Herrero. Adelante, profesor. Buenas tardes. Bueno, yo también quiero agradecer la invitación al Club de Roma y a Esglobal. Es un placer para mí estar otra vez en uno de vuestros seminarios y luego con mucho gusto. Y ya directamente felicitar a Ruth por una presentación que ha hecho excelente, comprensiva, donde más o menos ha entrado todo. Hay tantas cosas de las que podemos hablar de lo que ella ha presentado que no sé muy bien por dónde cogerlo. Sí voy yo tenía preparadas unas notas para centrar otra vez la cuestión en Ucrania propiamente dicho, pero sí voy a reaccionar a una de las cosas que ya he dicho sobre la cuestión de la percepción realista versus la liberal y la percepción de Kennan y demás, que es un debate de hoy, que ha vuelto plenamente a actualidad y que tiene mucho sentido. Yo solo diría que, porque ella ha mencionado lo que se hizo en los años 90, yo participé muy directamente en muchas de aquellas cosas y comparto, aunque Ruth no ha especificado, pero creo que comparto esa sensación de qué pena, de qué oportunidad perdida, cuántas pequeñas acumulaciones o no tan pequeñas de procesos que se han ido desviando y nos han llevado a donde estamos hoy. Desde una década en la que había un optimismo general sobre la democracia en el mundo, la expansión de la democracia en el mundo. Lo que le quería decir es que ese debate de realismo versus liberalismo puede que uno haya mantenido una posición o una percepción en las últimas 2 décadas y que hoy la tenga que cambiar. Porque hoy estamos en un escenario. Yo me pregunto si Kennan hoy me refiero a desde hace un mes, si seguiría manteniendo las mismas percepciones. Y también de algunos países del este de Europa, porque para aquellos que pensábamos que la expansión de la OTAN no tenía sentido en un primer momento y que podría interpretarse como una de las causas, aunque volver a analizar el pasado siempre es un poco falaz, porque no sabemos qué hubiera pasado si se hubiera ido por otro camino. Pero bueno, pues lo que ha pasado hoy, lo que está pasando este último mes, da la razón a aquellos que decían que no, que había que ampliar la OTAN, especialmente en Ucrania, porque si no te pasa lo que le ha pasado a Ucrania, te podía pasar lo que le ha pasado a Ucrania, a los países bálticos y a los demás. No es extraño, es paradójico que es precisamente en estos países donde la vocación atlantista es mayor, que en la Europa occidental, que en España o en Francia, donde hay mucho más cuestionamiento. Estos países fueron hacia la órbita atlantista de su propia voluntad, encantados, sin ningún empuje. Y luego, en otros sí es cierto que ha habido una acción promocional clara de la Unión Europea y de los Estados Unidos y de la OTAN para atraerlos, pero clara, suave, por mucho que uno critique o pueda criticar las intervenciones europeas en Ucrania o en las ONGs o Soros o lo que uno quiera, como que empujándoles en una dirección determinada, al fin y al cabo, estos agentes lo hacían de una forma suave, con dinero, con presión diplomática y otras cosas. Y Rusia, sin embargo, es un poco humillante que teniendo todas las herramientas de soft power en la zona, compartiendo idioma, compartiendo los ucranianos, se sentían, no sé si en parte orgullosos de la cultura rusa como si fuera propia. Teniendo estas herramientas de soft power, no le queda más remedio que recurrir a la fuerza para mantener su zona de influencia. Esto es una cosa que Rusia debería pensar, es que cómo lo hacen los otros y cómo lo tenemos que hacer nosotros, que somos incapaces de mantener la zona de influencia por las buenas, también en el Cáucaso Sur y en Centroasia. Esto como reflexiones generales al planteamiento de Ruth. Luego yo quería traer la cosa un poco más a Ucrania propiamente dicho, porque la pregunta que se hace todo el mundo estos días es ¿a dónde va a llevar esto? ¿Dónde acabará? Bueno, acabar no va a acabar, porque la historia no acaba, siempre sigue, salvo que acabe del todo, que es una posibilidad. Yo creo que para ver un poco por dónde pueden ir las cosas en Ucrania podemos funcionar por eliminación. Hay 2 escenarios extremos. Uno es la recuperación del territorio completamente por parte del gobierno de Zelensky, no parece muy realista. Otro es la toma de Ucrania completa por parte de la Federación Rusa, tampoco parece muy realista. Por lo tanto, el escenario real va a estar en uno de estos 2 polos. Y yo lanzo así, aventurándome con mucho miedo, porque todo el mundo que ha hecho predicciones últimamente se ha equivocado, pero bueno, para que sirva para tener puntos de referencia, una posibilidad que es que Rusia se pare en un momento, cuando ya con el Donbass completo, con Crimea, por supuesto, puede que con la línea que conecta Crimea y el Donbass, y algo más, las instalaciones nucleares, una vez que haya destrozado las instalaciones militares, y se pare y lo deje ahí, y no siga. Y justifique en el proceso negociador este incipiente
que ya no hay más, que ya estaba lo que querían, ya han desmilitarizado Ucrania, ya han garantizado, como ellos dicen, los derechos de las poblaciones del Donbass, y nada más. Y nos quedamos en una situación como en Georgia, porque también en el 2008 la reacción internacional fue fuerte, no tan fuerte como la de ahora, por supuesto, y al final aquello se quedó congelado. Y ahí seguimos. Entonces yo creo que ese es un escenario medianamente posible, como una posibilidad real. Veo otro, que es que se suba el escenario negociador con la participación de la OTAN. Y ahí se diga pues lo que se venga a intentar dar respuesta a la pregunta que planteaba Ruth y que planteó Rusia en su momento de arquitectura de seguridad europea, qué pasa con nuestras garantías o lo que nosotros creemos. Yo creo que esto, que no veo que vaya a suceder, sin embargo creo que tendría su sentido, si me apuran, hasta moral, porque a Ucrania se les ha puesto en una situación y se les ha dejado solos. Con apoyo militar, con las sanciones y todo lo que se quiera, pero frente al peligro neto se les han dejado solos. Entonces, tendría su sentido que la negociación no fuera solo sobre Ucrania, o no fuera Ucrania simplemente la que aportara garantías, si ha lugar a que haya garantías, sino también la otra gran parte concernida. Parece ser, de momento, en el corto plazo, pues Ucrania está dispuesta a renunciar al Donbass. Yo veo que en un proceso negociador como los que hace la OSCE, que hay bastantes por ahí pendientes, dejar la cuestión de mantener su soberanía teórica sobre el Donbass, incluso sobre Crimea lo dudo mucho, pero sobre el Donbass, pero de facto se quede bajo control ruso por unos años o muchísimos años, tal vez. Queda ahí como una cuestión pendiente de resolver. Creo que eso es algo posible, ¿no? Y luego ya como escenario poco posible, pero vamos, que no hay que descartar, es el de una escalada a un conflicto más generalizado que ninguno queremos, ¿no? Pero bueno, que visto cómo están las cosas, no habría que dejar de hablar de él, porque se podría materializar. Yo quería ver también el impacto, se dice, ¿cuál es el impacto global? Entonces hay dos discursos, creo que Ruth lo ha explicado muy bien. Uno es el de, hay un nuevo mundo que están haciendo, una nueva era en el vocabulario del comunicado conjunto de Putin y Xi Jinping. Hay una nueva era en el mundo en la que se caracteriza porque su sistema o un grupo de países, en el que está China y Rusia, deciden que nosotros somos democracias a nuestro estilo, siguiendo nuestras tradiciones culturales y nuestra historia. Y se van perfilando claramente dos mundos con poca conexión. Pero es muy paradójico que esto sea justo en la era de Internet. Pero vamos, esto es el escenario que dibuja Rusia, que ha dibujado Lavrov y que está en el comunicado de Xi Jinping y Putin, prácticamente descrito al detalle, ¿no? ¿Cómo va a impactar esto en las instituciones internacionales que tenemos en Naciones Unidas? En la introducción nos hablaban del sistema de Naciones Unidas, el multilateralismo efectivo. Yo creo, visto lo que ha pasado en el Consejo de Seguridad en las últimas semanas, no sé si esta es la crisis que necesitaba Naciones Unidas para renacer, porque desde luego más inoperativo ya no puede ser el sistema para garantizar la paz y la seguridad internacionales y las amenazas a la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad yo creo que no va a volver a tomar una decisión de calado en mucho tiempo, salvo que pase algo que se me escapa a la imaginación. Y luego el resto de las instituciones. Rusia ha intentado, en un ejercicio de imaginación peculiar, asignar legitimidad y legalidad internacional a su forma de actuar. Putin dijo que reconocía la independencia de las dos nuevas repúblicas, inmediatamente estas dos repúblicas eran atacadas y esgrimía el recurso al artículo 51, autodefensa, les ayudaba en su derecho a defenderse de un ataque. Así lo siguen vendiendo. Por otra parte, Ucrania vio todo lo contrario, dijo, se nos ha acusado de hacer un genocidio durante 8 años y se ha utilizado esta excusa como justificación para legalizar la intervención. Y así lo ha llevado a la Corte Internacional de Justicia y de momento, de una manera no final, sobre jurisdicción prima facie, la Corte de Justicia ha decidido que tiene razón Ucrania y ha ordenado a Rusia parar las operaciones. Rusia evidentemente no ha hecho ningún caso. ¿Dónde queda la Corte Internacional de Justicia cuando
emite una orden clara que no tiene discusión y queda ignorada completamente de la A a la Z. ¿Dónde se queda la Corte, que ya estaba bastante vulnerada? ¿Dónde se queda el derecho internacional? Y ahí, Ruth, estoy seguro que tienes argumentos para ver entre quiénes ha quedado tan debilitado el derecho internacional. Sin duda no es solo Rusia pero Rusia le ha dado la puntilla de alguna manera con esta operación a una situación ya que había venido degradándose en las 2 últimas décadas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Naciones Unidas va a quedar muy mal. La Corte Penal Internacional ahora tenemos. Ha aceptado la Fiscalía, ha iniciado la investigación y la Corte ya ha asignado el caso a una Cámara porque ha recibido la solicitud de países, 40 y tantos países me parece una presente. Va a hacer una investigación, va a encontrar que en efecto ha habido crímenes de guerra, de lesa humanidad, puede ser actos de agresión. ¿Qué va a hacer? ¿Quién va a arrestar a los responsables? No se les puede juzgar en absencia. ¿En dónde va a quedar la Corte Penal Internacional con esta cuestión también? Entonces yo creo que va a ser un debilitamiento tal del sistema de Naciones Unidas que tal vez sea el momento de repensarlo o no sé muy bien qué va a pasar, cómo van a reaccionar. Incluido la votación del otro día de la Asamblea General, que aunque parecía muy unívoca, tiene elementos que merecen reconsiderar en el comportamiento de los centroasiáticos, en el comportamiento de la India y algunos más, ¿no? Y luego Lavrov muy inteligentemente respondía a esto: sí, mire usted el voto de Naciones Unidas, 141 países votaron a favor de la resolución, sí, pero entre los que no votaron a favor de la resolución está más del 50% de la población mundial. Una objeción inteligente a la cuestión. Esto respecto a Naciones Unidas, ya termino. Respecto al Consejo de Europa, básicamente Rusia ya ha dejado el Consejo de Europa, pasarán años hasta que vuelva. Es una pena porque quieras que no les servía como freno, pero ya está hecho. Y la OSCE, sin embargo, puede que recupere un cierto papel, porque aunque ahora nos parezca inimaginable, puede que al final, si hay una solución negociada de algún tipo, se pida la intervención y se acepte por las partes. Ahora es muy difícil de verlo, pero puede que llegue el momento en el que no sea tan difícil de verlo, que haya una misión sobre el terreno, probablemente de la OSCE, más que Naciones Unidas, o de ambas dos organizaciones, pero puede que la OSCE no quede del todo marginada o inoperativa como consecuencia de esta crisis, ¿no? Pues estas eran mis primeras mis consideraciones. Sí, también quería añadir una nota, porque se habla poco de la cuestión y puede que se empiece a hablar más, la cuestión Moldava y Transnistria. Al final, Transnistria tiene la experiencia, ya de 30 años, de lo que es tener una región básicamente gestionada al amparo de las tropas rusas, y ahí están. Yo creo que si llegan hasta Odessa, militarmente llegan hasta Odessa, están ya muy cerca de Tiraspol. La posibilidad de que decidan o de que haya incluso movimientos en la propia Transnistria que digan, nosotros también queremos, pues está ahí y podría generar escenarios todavía más complicados y más difíciles. Ya reaccionó el gobierno de Transnistria a la demanda de adhesión a la Unión Europea de Moldova. Ya sacaron un comunicado diciendo, protestando y reafirmando su independencia y su satisfacción. Es interesante verlo porque su satisfacción de tener a las tropas rusas garantizando esa independencia de facto de la que gozan. Una pequeña nota última nada más para recordar que allí donde a día de hoy hay militares rusos sobre el terreno, por eso decía al principio cuando dibujaba los escenarios, la población mayoritariamente quiere que estén ahí. Eso es una cosa que se olvida en Occidente. No va a pasar en Ucrania en su conjunto seguro, sí en el Donbass, sí en Crimea, pero es lo mismo que Osetia al sur, Abkhazia, Transnistria, Crimea y hasta cierto punto, aunque es un poco diferente, la República Independiente de Nagorno-Karabaj, ¿no? La llamada República Independiente de Nagorno-Karabaj. Bueno, ya, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos a continuación a escuchar a la profesora Eva Borreguer. Gracias, Pedro. Y bueno, quiero comenzar agradeciendo al Club de Roma y a Global, Cristina Manzano, el haberme invitado a participar en este seminario y compartir con vosotros este debate en estos momentos, bueno, pues tan
tan históricos y tan angustiosos, por otra parte. Voy a centrarme en Asia, en el área de Asia, en cómo va a afectar a Asia, cómo está afectando y cómo puede afectar en un futuro. Me quiero centrar en 3 preguntas, articular un poco lo que es la exposición o el debate en 3 preguntas. Primero, ¿qué se juega en Asia? ¿Qué está en juego en Asia con esta guerra que parece tan lejana? Pero bueno, tenemos que hay un país muy importante como China que es fundamental en este conflicto. ¿Qué papel van a jugar grandes potencias como China o India? ¿Y cómo va a afectar a los grandes proyectos geopolíticos de la región, la estrategia del Indo-Pacífico especialmente y la nueva ruta de la seda? Y en ese sentido, Asia va a ser un escenario muy afectado y seguramente podremos ver un realineamiento de posiciones. Es curioso que el mismo día que comenzó la invasión de Ucrania, Putin recibía en Moscú al primer ministro de Pakistán, Imran Khan. Y aunque Imran Khan no sabía que iba a ocurrir esto y había comentarios muy jocosos en las redes, qué coincidencia, lo cierto es que India, por ejemplo, lo captó como una señal claramente en el contexto de lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, Asia se va a ver afectado, es una zona de competencia donde seguramente se van a definir muchos de los aspectos del nuevo orden mundial. Y en un principio la respuesta en Asia ha sido mixta. De los países que se han abstenido, el mayor número estaban en África y en Asia. Por un lado, hubo una condena firme de países como Japón, Nueva Zelanda, Australia, Singapur, que además han acordado sanciones contra Moscú. Por ejemplo, Singapur es la primera vez que inicia sanciones propias fuera de Naciones Unidas. Y luego el resto de países han tenido una respuesta un poco tibia, o sea, comprometida en la condena, pero se abstuvieron y con distintos motivos, distintas razones. En la votación que hubo en la Asamblea General del 2 de marzo de Asia, en Asia hubo 8 abstenciones, 11 votos a favor de la resolución y 1 en contra, el de Corea del Norte. Y luego se han aprobado también sanciones. ¿Cómo se explican estas abstenciones? Por una parte, por un rechazo tradicional que existe especialmente en los países del sudeste asiático a inmiscuirse en asuntos externos, en conflictos que se consideran tan lejanos para ellos como es un conflicto en Europa del Este entre Rusia y Ucrania. Y luego, por otra parte, si bien la influencia de Rusia en comparación con Estados Unidos es pequeña, pero lo cierto es que ha ido creciendo los últimos años por la venta de armas. Un gran número de países asiáticos dependen de Rusia para el abastecimiento de armas. Y India es el caso más evidente. Luego, en ese sentido, aquellos gobiernos más autoritarios y con menos vínculos con Occidente son los que han apoyado claramente, se encuentran más cerca de Rusia y más reacios a una condena. Incluso habría que decir que en algunos países la figura de Putin, una figura de hombre fuerte, pues se ve de un modo favorable, donde todavía pervive la noción de Estado fuerte vinculado a un líder, ¿no? Y en ese sentido, el Pew Research Center hizo en el 2017 una encuesta y en el caso de Filipinas y Vietnam, más de la mitad de los encuestados decían que confiaban en Putin. Pero también prevalece sobre todo la idea de que esta no es nuestra guerra y que Putin no es nuestro enemigo. Básicamente preservar esta neutralidad. Por otra parte, aquellos que han condenado la invasión lo que defienden es precisamente que esta es su guerra también. Lo que ocurre en Ucrania tiene repercusiones directas en la región,
como es el caso de Singapur, Japón, y lo que defienden es que el quebrantar los principios del derecho internacional puede tener consecuencias directas. Claramente se podría ver en el caso con China y Taiwán, ¿no? La idea de que las fronteras se pueden mover, los territorios se pueden anexionar por el uso de la fuerza, pues podría marcar un precedente que sería muy peligroso, pensando en China, que es un país que, bueno, debido por las tensiones territoriales que tiene con India o en el mar del sur de China, donde genera bastante preocupación e inquietud. China es el país que más influencia tiene en este conflicto. Como sabemos, China se abstuvo. Su primera reacción fue predecible, culpabilizar a Occidente, culpabilizar por una cuestión de seguridad, de las ambiciones expansivas de la OTAN, condenar las sanciones por considerarlas contraproducentes y aconsejar que todas las partes ejerzan una contención, lo cual establece una especie de falsa equidistancia, como si ambas partes fuesen igual de responsables en el conflicto. 10 días después, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, salió en defensa de Moscú, diciendo que Rusia era su socio estratégico más importante, lo cual creó bastante desconcierto porque, bueno, ya se veía el nivel de violencia y de agresión que había. Y China lo que mantiene es una posición de neutralidad escorada, ha sido facilitador de Rusia, bueno, previamente a la invasión, un encuentro con Putin y Xi Jinping firmaron pues, bastantes acuerdos de cooperación económica, y luego también hay un documento al que luego aludiré que se firmó, que realmente establece lo que es la famosa alianza sin límites, que claramente da un eje para comprender bastante bien este apoyo y esta convergencia de intereses que podría haber. China, en un principio, yo creo que ya tiene una serie de ganancias al respecto. Básicamente, una Rusia más débil con las sanciones, una Rusia más aislada, una Rusia que puede estar en sus manos y que, bueno, pues China se puede beneficiar de distintas vías, desde tener acceso a los puertos del norte de Rusia hasta poder acomodar sus intereses mejor en Asia Central, obtener gas más barato, acceso a tecnología militar. El hecho de que la Unión Europea también tenga que hacer un esfuerzo económico y se encuentre empantanada en esta situación, también le puede servir a China para desviar la Unión Europea y Estados Unidos el interés que había por el Indo-Pacífico y todos los proyectos de alianzas en el Indo-Pacífico. Pero por otra parte, también tiene bastante en juego, y entre ellas sus relaciones con la Unión Europea, que tienen un peso económico mucho mayor que el que tiene con China. Y sobre todo yo creo que un daño esencial para China es un daño a su imagen, ¿no? Aunque no sea más que por asociación, y en la medida que la invasión de Ucrania y la guerra se parezca cada vez más a un escenario como Siria, como Chechenia, y se vean más atrocidades, evidentemente esto arroja sombra sobre China y sobre su aspiración a ser una potencia mundial responsable, con liderazgo, y que aspira, pues eso, a liderar este proyecto de destino compartido para la humanidad. Y en ese sentido, esta asociación con una figura tan nefasta como la de Putin, que ya es un paria en el escenario internacional, puede perjudicar también a China, por lo que va a ir con bastante preocupación y cuidado con el resultado. Luego está India, que India se abstuvo en la votación y ha generado pues, bastantes especulaciones. ¿Qué ocurre con India? Porque India es claramente un socio del orden liberal, del gobierno de Narendra Modi, con alianzas como el Quad, con un acercamiento a Estados Unidos en los últimos años muy importante. Y bueno, pues en algunos casos resultó una sorpresa. Lo cierto es que India tiene una situación de una diplomacia muy particular y muy peculiar. Por una parte, como he comentado antes, Rusia es el principal proveedor de armas de India. Putin estuvo en diciembre en India, firmaron una serie de acuerdos para comprar un sistema de antimisiles del S-400, y
Rusia ha apoyado a India en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en las resoluciones por Cachemira contra India. Entonces es un socio muy importante en el conflicto. Aquí hay que entender que hay un eje que es el eje China-Pakistán y luego estaría el eje India-China, con los grandes rivales territoriales de India, que serían China y Pakistán, que se apoyan a través del corredor económico de la nueva ruta de la seda, y que en ese sentido Rusia ha sido un aliado esencial para India en estos conflictos, especialmente en la Guerra Fría. Rusia es un aliado de la India desde la independencia, o sea, en su primer viaje en los años 50 a India, Jawaharlal Nehru quedó fascinado por el desarrollo, digamos, de inversión industrial de Rusia. Cuando regresó hablaba: tenemos que construir las presas que van a ser los nuevos templos de la modernidad de la India. Nehru tenía una visión, él lideró el movimiento de no alineamiento, él tenía una visión sesgada hacia Rusia en este no alineamiento, esta cercanía hacia Rusia se intensificó hace justamente ahora, en febrero de 50 años, cuando Nixon viajó a China para reunirse con Mao Zedong para neutralizar a Rusia. Y bueno, pues esto acercó todavía más India a Rusia. Una decisión que, por cierto, que no salió como esperaba en el caso de Nixon. Pensaba que una apertura y una incorporación de China al mundo terminaría por liberalizarlo políticamente, y como se ha visto, no ha sido así. Con el colapso de la Unión Soviética y la apertura económica de India, India se plantea acercarse, crear nuevas alianzas con Occidente, y el 11S fue también un paso, fue determinante, ¿no? El 11S, India, que venía padeciendo el yihadismo en Cachemira y que se sentía muy frustrada porque no había una sensibilidad internacional hacia este conflicto. Cuando tiene lugar el 11S, India es reconocida como una especie de una democracia que sufre, como nosotros, es víctima del yihadismo. Y eso también le lleva a ser aceptado y a buscar estrechos vínculos con Occidente, y el más claro, el más importante, es el acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos para uso civil en el año 2007. Yo creo que esto ya, y luego a partir de ahí tendrá otros acuerdos con Japón, etcétera, ¿no? El caso es que India ha pasado de un no alineamiento a un multi-alineamiento, con una destreza o habilidad propia de la India, que ha sido capaz de mantener relaciones con países antagonistas como Israel e Irán, como Rusia y Estados Unidos, sin despertar sospecha por este motivo, ¿no? Y esto se debe a que India, por una parte, no es percibida como una amenaza. India no tiene aspiraciones de tipo imperial, podríamos decir, reivindicaciones territoriales. Lo que sí que tiene es una gran preocupación por preservar las fronteras del país, con estos conflictos con Pakistán y con China. Y a lo que aspira, en todo caso, es a ser un líder de influencia regional, pero no se presenta, no es percibido como una amenaza. Yo creo que esto le ha permitido ser bastante hábil y navegar en distintas aguas en la esfera internacional. Esto ha sido posible también porque una vez acaba la Guerra Fría, no hay esta amenaza y esto se lo permite, lo cual ahora, evidentemente, pues si regresamos al escenario de Guerra Fría, esto podría cambiar. Lo cierto es que India, que se ha presentado como un paladín de derecho internacional y las libertades por su pertenencia al Quad, pues, bueno, pues se va a encontrar en una posición difícil en la medida que este conflicto se recrudezca. Luego, como comentaba, las perspectivas de la región, hay dos grandes proyectos geopolíticos mundiales que se desarrollan en Asia. Uno es la iniciativa de la nueva ruta de la seda, y el otro es la estrategia por el Indo-Pacífico. Y vuelvo al documento firmado, la declaración conjunta entre Xi Jinping y Putin, en la que, bueno, lo que hacen, proponen una visión conjunta del mundo, en las que, digamos, se fusionan sus áreas de intereses que serían complementarias, y en las que se alude bastante a Asia. En términos geográficos, el documento, las áreas que más alude son Asia, o sea, Eurasia y el Indo-Pacífico. Con la idea claramente de fusionar estas dos regiones, que son sus respectivas áreas de influencia,
con la idea de criticar y frenar a la medida posible la presencia norteamericana en el Indo-Pacífico, y con una visión seguramente de crear alianzas regionales en un nuevo orden. Y en ese sentido hay una mención a un eje Rusia-India-China. Y esto es bastante interesante porque, bueno, en un principio son a través del conflicto de Cachemira, y luego China e India hay una sospecha mutua muy importante, y bueno, esto puede ser algo difícil, pero yo creo que existe la voluntad de aprovechar las sinergias de la buena relación entre Rusia con India y China con Pakistán para crear una alianza, un eje de fuerza que fusione estas dos áreas de influencia, que serían el Eurasia y el Indo-Pacífico. Y aquí entraría también esta visión de orden alternativo de Xi y Putin, un nuevo orden, lo cual esto ya nos lleva a un ámbito ya más global, al ámbito del tema de los valores que antes mencionaba también Ruth. Surge la convicción de Xi Jinping de que el gran juego de poder del siglo XX se va a dar entre Estados Unidos y China, y que China saldrá victoriosa porque el mundo, la democracia liberal occidental está en decadencia, está en declive y no tiene futuro por una serie de razones. Y dentro de esta visión se ve un reparto del mundo por áreas de influencia, en el que Rusia tendría una capacidad de veto en temas de seguridad sobre Europa, China sería determinante en Asia-Pacífico, Estados Unidos se replegaría a Norteamérica, y lo que habría sería grandes áreas de influencia con un orden jerárquico de relaciones, en el que las pequeñas potencias cada uno estaría en su lugar. Es algo muy confuciano también, ¿no? Es como la relación de padres e hijos, cada uno en su sitio, con un reparto de áreas de influencia. Y sin valores universales, sin el reconocimiento de los valores universales como los derechos humanos, y es muy significativo que se puede percibir incluso en este documento que hay una especie de captación de lo que son los derechos humanos, y ahí podríamos ir también, como decías José Luis, a las instituciones. ¿Qué está pasando? En sus discursos China habla de derechos humanos, los reconoce, pero se apropia el significado y le concede un significado propio que es otro, que es con unos valores más relativos, más de relativismo cultural, ¿no? Como que cada cultura tiene una visión de los derechos y que por lo tanto no son universales, serían relativos. Y esto entraría dentro de esta visión. Seguramente, bueno, China pensaría que, como Rusia, que esta sería una guerra rápida, que sería una especie además de estocada al liberalismo decadente, que ya tuvo un primer síntoma con la retirada de Afganistán, y lo que se han encontrado es lo contrario, es una resistencia por parte del pueblo de Ucrania, sanciones, retiradas de empresas, una conciencia de unión de los países de la Unión Europea. Y no solamente esto, yo creo que lo que se han encontrado es que ya no es Estados Unidos y China, sino que de repente hay un eje, se está formando un eje que es las economías desarrolladas, un eje formado por la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia, o sea, un eje mucho más fuerte, y que esto podría dar lugar a una especie de bifurcación del orden internacional, incluso una desglobalización, que es algo que también se estaría hablando de una reversión, ¿no? de una vuelta a un nacionalismo económico, pero en cualquier caso dos bloques, ¿no? Si Rusia vence en Ucrania, sería de esta perspectiva la evidencia del declive de Occidente, y por lo tanto de esta emergencia, de este éxito, de este triunfo, de este nuevo orden. Si Putin pierde, pues China tendría un alto coste para China. Y además hay un peligro añadido, y es que un escenario, que a lo mejor tampoco se puede descartar, si hubiese notado una revuelta y una apertura democrática contra Putin en Rusia y se extendiese a Bielorrusia, pues sería un ejemplo que se podría extender también a China, que sería bastante preocupante. Y en ese sentido yo creo que es un debate que hay que enmarcarlo no solamente en cuestiones de seguridad, en áreas de influencia territorial, yo lo veo más como seguridad de valores en torno a los regímenes. Yo creo que la principal amenaza que se percibe es que Rusia o Taiwán
sean modelos de democracias que son la amenaza para el régimen de China o el régimen de Putin. O sea, yo hablaría de seguridad de los regímenes. Ellos perciben la amenaza desde el punto de vista de supervivencia del régimen y no tanto en términos de seguridad de defensa militar. Yo creo que la cuestión de los valores con esta visión del mundo está muy, muy presente. Bien, y bueno, y esto, con esto ya termino un poco esta exposición en torno a estos 3 aspectos. Muchísimas gracias por estas brillantes exposiciones que realmente nos ilustran cuán complejo, o sea, la gravedad de lo que nos estamos jugando en cierta manera. Y en esta línea quisiera empezar a introducir las preguntas que se nos presentan y las voy a ir agrupando en bloques temáticos. La primera, vamos a hablar de, si tenéis fuerza, de los peores escenarios. ¿Cuáles son esos temores? ¿Cuál es esa escalada que no se puede descartar y que conforme se vaya, digamos, paralizando el avance militar ruso, pues no sé si os quita el sueño de noche, pero habría que empezar a contemplar seriamente? A ver si te parece, empiezo yo con esto. Por favor. Y Bueno, Cristina también, si se quiere unir. Por supuesto. Bueno, yo creo que ya lo ha dicho Zelensky en estas últimas horas, ¿no? La entrevista que le da Zakaria en CNN, que si no se avanza en el proceso negociador con el Kremlin, pues estaríamos abocados a una tercera guerra mundial. Y esto no lo dice Zelensky de manera retórica, sino porque tiene además el apoyo por detrás de 3 de los grandes halcones de la Unión Europea que le estuvieron visitando en Kiev esta semana, ¿no? Y hay una noticia que ha pasado bastante desapercibida por parte de los medios de comunicación y que tiene que ver con esa propuesta que lo ha verbalizado uno de los asesores de seguridad de Zelensky, que es la creación de un apoyo militar alternativo a la OTAN, ¿no? Para evitar que Ucrania esté combatiendo sola, ahora mismo en el teatro de operaciones. Y esto es, quiero decir, ha venido a continuación prácticamente de esa visita que tuvo lugar en Kiev por parte de Morawiecki, Fiala y Hansa el otro día. 2 días antes de esta visita, Zelensky ya había planteado que Ucrania no iba a poder incorporarse a las estructuras atlánticas. Ya había hecho de eso un reconocimiento, es una de las cuestiones que están encima de la mesa de negociación con Rusia. Pero si nos fijamos en la retórica y en los discursos que está articulando últimamente Zelensky, son de absoluta firmeza, de no renunciar a nada, absolutamente, en términos de reconocimiento, por ejemplo, de Crimea. Y esto hace que probablemente no haya precisamente un avance en esa mesa de negociación, al menos por el momento. Yo estoy de acuerdo con José Luis en que probablemente Rusia no vaya a intentar controlar todo el territorio ucraniano, especialmente la zona occidental, que es, digamos, en la que menos, no tanto apoyo social, porque se ha cargado a sus conciudadanos rusos en el Donbass. Quiero decir que lo que ha pasado en Kharkiv y lo que estamos viendo en Mariupol no es para que tenga un gran apoyo por parte de la ciudadanía de esos territorios, pero sí es verdad que esa región históricamente ha sido la más rusófona, que no quiere decir prorrusa, pero sí la más rusófona, y en la que por lo tanto pues se planteaba que quizás habría un mayor apoyo, ¿no? a esta agresión. No creo que vaya a intentar controlar el territorio, como decía, y sí que lo veo más en una situación tipo Bosnia en algún momento, ¿no? De partición según las líneas del frente, y para eso hace falta que Rusia al menos controle Mariupol y controle todo el corredor y controle todo el mar de Azov, eso al menos, ¿no? Y luego pasando también a responder algo que ha mencionado antes también José Luis, yo creo que
es importante ver qué es lo que se está moviendo también en el caso de Transnistria. En Transnistria se mueve poca cosa en realidad, ¿no? Hay un gran arsenal, pero hay apenas 1.500 efectivos rusos, que desde que tuvo lugar el Maidán en el año 14 no tienen acceso a los suministros que les proporcionaba Odessa hasta ese momento, y que ahora necesitan de esos suministros y de hecho se lo están proporcionando desde Chisinau. Por lo tanto, son extremadamente dependientes de las decisiones que se adopten desde Chisinau, por un lado, y por otro lado, yo creo que es muy relevante saber que toda esa población que vive en Transnistria es dependiente en lo que son pensiones, servicios públicos, salarios y demás del Kremlin, del Kremlin de Moscú. No es una... Transnistria ha pedido en reiteradas ocasiones la anexión a Rusia y en reiteradas ocasiones la Duma lo ha rechazado, esa anexión, ¿no? De hecho, cuando se propone la anexión de Crimea en el año 14, también lo vuelve a solicitar Transnistria y la Duma les dice que no quieren considerarles parte de la Federación Rusa. Y en el caso yo creo que es un tema que no hemos tratado y que quizás sería también interesante, igual para otro seminario, ¿no? Pero ahí lo dejo, ahí yo lo suelto porque esto es otra línea de trabajo, que es el tema de la ampliación de la Unión Europea, ¿no? que tan traído llevamos hablando en los últimos días, ¿no? Y cómo se está planteando una potencial incorporación de 3 estados cuando la Unión Europea lleva renegando de haber incorporado a Chipre desde el año 2004. Entonces, bueno, esto es un melón muy grande para hablarlo ahora, pero creo que también tenemos que meditarlo, esto sin contar con lo mal que les puede sentar a los Balcanes occidentales, un adelanto por la derecha, digamos, de estos tres estados. Y luego, simplemente también un poco reaccionando a lo que planteaba José Luis en relación con el tema del régimen, ¿no? Que sale, del régimen multilateral que sale de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que ha fracasado claramente, ¿no? El modelo de Naciones Unidas, que el derecho internacional se ha convertido en una ficción ahora mismo y que hay algo muy importante que se verbaliza muy poco en voz alta, y es que incluso durante la Guerra Fría había reglas que se cumplían entre los dos adversarios. Y ahora mismo no hay reglas, porque nadie las está cumpliendo. Fundamentalmente la Federación Rusa. Pero en todo momento, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, había unas normas, vamos a poner entre muchas comillas esto entre caballeros, porque bueno, fundamentalmente eran caballeros los que estaban, ¿no? Pero caballeros con armas nucleares. Caballeros con armas nucleares, pero tenían sus normas y tenían sus intercambios de espías, ¿no? Y tenían sus reuniones anuales, ¿no? Y se planteaban, bueno, que se tenían que respetar, ¿no? Determinadas cuestiones. Y esto es algo que ahora no tenemos, que ahora no está presente y no parece que tenga visos de estar presente. Y luego, en relación con el tema de la Corte Penal Internacional, hay un problema muy serio, y es que ni Ucrania ni Rusia forman parte, ni han firmado los acuerdos de Roma, ni forman parte de la Corte Penal Internacional. Y luego, además, si vemos la historia de quienes han sido juzgados por esa Corte Penal Internacional, para empezar, son todos líderes que han sido derrotados violenta o no violentamente en sus respectivos territorios, y que además con posterioridad han sido entregados por esos países para ser juzgados. Esto no parece que vaya a ser uno de los casos, ¿no? en el caso de Rusia, yo creo que en ninguno de los posibles escenarios. Y lo que decía Eva, ¿no? De esa hipotética revolución democrática en Rusia, yo creo que China lo tiene por descontado que eso no va a pasar. Apertura. Pero es que apertura, pero claro, es que lo que tenemos es que Putin es considerado un internacionalista en Rusia. Imagina lo que puede venir después, ¿no? Entonces, claro, porque Navalny, que está en la cárcel, que tiene el 30% de apoyo en las encuestas que hemos visto, es ultranacionalista. Entonces, claro, estamos como entre dos aguas, decir, bueno, sí, cambio de régimen, pero ¿hacia dónde? ¿Qué es lo siguiente, ¿no? Y bueno, no quiero robar más tiempo para otras preguntas.
¿Queréis añadir a este primer bloque de preguntas? Sí, yo si me dejas... Por favor. La pregunta primera, que era sobre los escenarios de escalada, Sí. como más pesimistas, pues yo no tengo mucho que añadir a lo que ha dicho Ruth, salvo la posibilidad de accidente, que cada vez es más posible, de que se ocurra algo imprevisto o algo accidental que haga inevitable una escalada. Y este riesgo se aumenta todos los días. Sin embargo, desde el punto de vista menos pesimista, no voy a decir optimista porque no cabe, hay que buscar una solución. Eva mencionaba antes, en el caso de que gane Ucrania o no, yo creo que precisamente esto solo va a llegar a algún tipo de solución si se puede generar la percepción de que nadie ha ganado ni perdido, como en muchos otros conflictos, por cierto. Y esto significa que Putin pueda volverse a su electorado y decirle: hemos conseguido lo que yo decía que quería, que era salvaguardar los derechos supuestamente de las poblaciones del Donbass, más una cierta garantía de neutralidad o de no militarización de Ucrania, y Occidente pueda volver a casa y decir, bueno, que hemos conseguido que Rusia no invada Ucrania y que Ucrania siga más o menos en pie como Estado soberano y con la reivindicación, sin renunciar a su reivindicación de integridad territorial, aunque no se haga efectiva en el corto plazo. Una solución porque cuanto más vueltas se le da a esto, es muy difícil una solución de que uno gane y otro pierda, sea cual sea el bando, completamente, ¿no? Ahí estamos en la dinámica de la escalada. Y para romper esa dinámica, pues hay que buscar allí donde ambas dos partes puedan salvar la cara más o menos, de alguna manera, ¿no? Con sus mentiras y sus tergiversaciones de la realidad inevitables, ¿no? De lo de Moldavia estoy totalmente de acuerdo con Ruth, solamente decir que la población de Transnistria es monolíticamente prorrusa, y lo sigue siendo, a cualquier precio, al precio de comprometer su viabilidad económica o cualquier otra cuestión. Y ha cambiado un poco el escenario desde que la Duma rechazaba la adhesión, digamos. Ya no estamos en las mismas y, desde luego, si hay un proceso de acercamiento que empieza a tomar un cariz más concreto, además del acuerdo de asociación y la demanda de Moldavia, la cuestión de Transnistria es un impedimento claro, es un obstáculo que habría que tocar de alguna manera, igual que lo será la cuestión del Donbass llegado el día, ¿no? Sobre la ONU, he visto en el chat que había una cuestión sobre la responsabilidad de proteger y que viene un poco a cuento de lo que estábamos hablando, la crisis del sistema de Naciones Unidas. Pues yo estoy también de acuerdo con lo que se ha dicho y creo que si empezáramos a hablar de cuándo y cómo se ha ido degradando el sistema, estaríamos muy de acuerdo todos, y no es solo Rusia, ni mucho menos. Ahora, como decía antes, Rusia le da la puntilla, pero no es necesariamente ni el primero que empezó pues básicamente a no prestar ninguna atención al derecho internacional, en un alarde de cinismo pronunciado, ¿no? Pero respecto a la responsabilidad de proteger, solo le diría a este oyente que se molesta en hacer la pregunta que ya estaba muy mal la responsabilidad de proteger. Esto solamente se utilizó como argumento para Yugoslavia en el 99, para la Operación Fuerza Aliada por parte de la OTAN, precisamente para no hacer frente a su obligatoriedad de someterlo a la decisión del Consejo de Seguridad y actuar por fuera del Consejo de Seguridad. Y entonces así lo hizo, y entonces arguyó, bueno, no hemos seguido los cauces establecidos en la Carta, pero entendemos que hay otro principio de rango similar a la propia Carta que nos permite actuar en base a esa responsabilidad de proteger. Se habló mucho de ello en el 99, en el 2000, unos años, y luego se dejó caer y no se han tomado la molestia en codificarlo. Entonces, si los propios actores que lo pusieron sobre la mesa no se han molestado luego en hacer que aquello se convierta o en una enmienda a la Carta de Naciones Unidas o en un tratado internacional o en algo, pues se ha ido quedando en nada. Solamente hay unos párrafos de una resolución de la Asamblea General de 2005 en los que se habla del tema y poca cosa más. Por lo tanto, no es ni un derecho ni una obligación que hoy en día se pueda esgrimir en base al derecho internacional. Y además, en cualquier caso, para hacerla efectiva, hubiera sido lo mismo, al final, en resumen, que la responsabilidad del Consejo de Seguridad de garantizar la paz y seguridad internacionales, porque al final hubiera tenido que ser el Consejo de Seguridad el que dirimiera, el que determinara que hay una situación donde esa obligatoriedad de responsabilidad de proteger entra en acción.
porque si no cualquier Estado podría interpretar que hoy en día en Tigray o en Mali o en el este del Congo desde hace 30 años existe una obligatoriedad para intervenir y intervenir de propia causa. Y eso obviamente se desvía del espíritu de la Carta, del espíritu y de la letra, y por lo tanto tendría que ser también el Consejo de Seguridad. Con lo cual estamos en la casilla de salida, por mucho que se haya hablado y algunos hayan hecho advocacy de esta cuestión de la responsabilidad de proteger. Una cosa sobre la Corte Penal Internacional, Ucrania ha aceptado la jurisdicción. En nota de 2014 y luego la han renovado, aunque no es Estado miembro del Estatuto de Roma, sí acepta su jurisdicción. Y ya la Fiscalía y el propio Tribunal ya ha aceptado, precisamente por eso han iniciado el caso, porque las potenciales vulneraciones se producen sobre el territorio de un país que acepta la jurisdicción del tribunal. Por lo tanto, hay jurisdicción y ese no es problema, en absoluto. Otra cosa es cómo luego la hagan efectiva. Si, como parece ser, la actuación de la Fiscalía va para adelante, que va a ir para adelante, y hay un mandato, claro, ¿no? Muy difícil hacerla efectiva, pero jurisdicción tienen para la cuestión. Y ya finalmente estaba como que planea sobre nuestra conversación en la cuestión China y el comunicado conjunto entre Rusia y China sobre esta nueva era que nos describía Eva. Y claro, al final ellos describen un mundo entero, Eva lo ha explicado muy bien, donde retoman todas las expresiones que se utilizan en Occidente, pero las dotan de un contenido completamente diferente. Para mí es una operación torticera, pero bueno, supongo que algunos o muchos se la compran. No sé cómo, pero algunos se la comprarán, o muchos. Pero al final lo que está en debate, que también lo ha tocado Eva muy bien, es la democracia. Es la democracia, estúpido. No es la economía. Es la democracia. Lo que ellos no quieren, y además con un cierto resentimiento, digamos ya emocional, es dejar de darnos la lata con las cuestiones de democracia y derechos humanos. Nosotros tenemos este tipo de gobernanza y punto. Y ya vale. Ya vale con Navalny o con quien me digáis, vamos a seguir actuando así. Y antes nos daba un poco de vergüenza y lo escondíamos, y ahora ya eso se acabó. Nosotros, este es nuestro modelo de gobernanza y además lo llamamos democracia. Encima. Y derechos humanos. Es lo que hay. Entonces, el juego está en quiénes más se apuntan a esta lectura, porque puede que haya muchos más. En los informes de Freedom House vemos cómo se va deteriorando y cada vez hay más países que caen del lado de no libres, y entonces no está claro. Ese es un juego importantísimo, porque a lo mejor acaban alineando mucha más gente. El otro día pasó una cosa muy peculiar. En Arabia Saudita, casi simultáneamente, Mohammed bin Salman rechaza una llamada de Biden, que obviamente le iba a pedir mayor producción. Y al mismo tiempo, un día antes, creo, 2 días antes, ejecutan a 81 personas en Arabia Saudita. La mayor ronda de ejecuciones desde hace años. Entonces, Arabia Saudita estaba mandando un mensaje. Oye, cuidado, que yo me apunto a esta línea de es mi democracia, ya vale, que podemos hacer con Khashoggi o con Khashoggi, ya no, porque aunque no se les ha dado demasiada... sí que se le da a Arabia Saudita cada vez que hay exacciones muy pronunciadas, como fue la cuestión de Khashoggi, sí que lo sienten, aunque no sea de una forma excesivamente dura, ¿no? Y entonces creo que este es el juego que se dibuja ahora. 2 percepciones del mundo, una democrática, otra no democrática, y cada uno a cosechar a ver qué países se apuntan a uno u otro campo, ¿no? Gracias. Por decir una cosa, un momento, Eva, solo. Y son los 2 bloques capitalistas. El modelo económico es exactamente el mismo en los 2 casos. No es el mismo, son los 2 capitalistas, pero no es el mismo, hay diferencias. Sí, y yo en ese sentido quería comentar que precisamente lo que está ocurriendo es la derrota de la economía a favor de la lectura de la política. Es decir, que se abandonan los intereses económicos y aparecen los valores políticos que emergen como fuente de conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un cambio muy, muy importante. Sobre peores escenarios, yo me subo, ya lo habré dicho todos, una tercera guerra mundial y una
conflagración nuclear. Yo creo que eso es la peor pesadilla, ¿no? Y yo creo que aquí hay que dejar claro que todos perdemos. Y eso es importante hacérselo ver a países importantes como China, que tiene un papel esencial, ¿no? Entender que todos perdemos, ¿no? Y en general, y en Asia y en todas partes, ¿no? Veo una pregunta sobre Afganistán y el trato a los refugiados, que es algo también que se ha oído mucho en la prensa. Bueno, yo esto añadiré que evidentemente ha habido una recepción masiva en la Unión Europea. Yo aquí resaltaría dos cosas. Primero, el conflicto de Ucrania, la invasión, ha generado un nivel de destrucción y de refugiados en un periodo de tiempo muy corto, mucho mayor que el conflicto de Siria o Afganistán. Es decir, en cuestión de días, sin ni siquiera haber una guerra, empezar a bombardear, en fin, y eso ha producido una escala, una crisis humanitaria muy, muy rápida. Y yo creo que en parte otro de los motivos que explicaría es también la percepción de que esta es nuestra guerra en la Unión Europea, es decir, que se vive como una amenaza sobre Europa. Es decir, es un conflicto que retrotrae a Europa a la Segunda Guerra Mundial, que despierta memorias, en fin, entre Putin, que, en fin, que yo es que cuando hacía esta declaración y esta amenaza de que puede haber consecuencias nunca vistas, en fin, a mí yo estaba pensando en la Segunda Guerra Mundial directamente, ¿no? Y en Hitler, en fin, lo tengo que decir porque es que me vino esa imagen, ¿no? Por lo tanto, hay una percepción de amenaza inmediata y real sobre la Unión Europea, que yo creo que eso también ha influido en esta recepción, ¿no? Que está viendo esa solidaridad que está viendo por parte de los países europeos, ¿no? Y luego lo que decías, José Luis, sobre la democracia, es muy interesante porque lo que hay es una captación del lenguaje, pero va a otro público, no va a Occidente. Evidentemente saben que a Occidente, o sea, no nos creemos lo que están contando, pero esto va dirigido a otro público claramente, ¿no? Entonces es una apropiación de conceptos con prestigio como democracia y derechos humanos dotados de otro contenido, con otra visión, que puede tener sus clientes y que no es tan fácil, o sea, no creamos que realmente la democracia y las libertades es algo que todo el mundo abraza y todos los países abrazan con alegría, ¿no? O sea, no es necesariamente así. Esto puede ser a veces un error de percepción nuestra. La democracia, además, también hacía alusión a esto Ruth antes, no es algo que tú puedas exportar e implantar de la noche a la mañana, porque se aposenta sobre unas estructuras previas y el resultado no es el mismo en todas partes. Y por otra parte, la gestión de las sociedades democráticas es mucho más compleja y costosa que los regímenes autoritarios, ¿no? También yo creo que añadiría que hay una especie de atracción entre los países, en muchos países en vías de desarrollo o en distintas zonas, que ven en el modelo de Estado fuerte asiático, lo ven como un modelo atractivo, con un compromiso frente al desarrollo y las poblaciones, que a lo mejor las democracias tienen más dificultades porque están más sujetas al cortoplacismo electoral, ¿no? Entonces sí que puede haber, sí que hay países, clientes interesados, por decirlo en este lenguaje, que podrían ver en este modelo de Estado fuerte o es lo que propone esta alianza, pues una alternativa interesante. No obstante, yo creo que esto va a ser parte de esta lucha, este debate, esta pugna, llámalo como quieras, es algo que vamos a ver y que se va a ver a raíz de este conflicto, ¿no? Y bueno, es muy importante. Yo sí que creo que lo que ha demostrado, por ejemplo, el conflicto, la invasión, es la fuerza del orden liberal. Es decir, la reacción que ha habido a todos los niveles. La movilización masiva que ha habido, no solamente por imponer sanciones de los gobiernos, de las empresas, de la acogida de refugiados, a todos los niveles. Ha habido una movilización masiva de las sociedades, de todos los distintos actores y componentes de las sociedades democráticas, que realmente te habla de la fuerza y del éxito que tiene el modelo democrático frente al autoritario, porque en última instancia cuenta con el apoyo de la gente. Entonces, una capacidad movilizadora
mucho mayor en momentos críticos, seguramente no en todas las situaciones, pero bueno, cuando se han visto todas las empresas que han salido, habrá intereses también de Rusia y toda esa movilización conjunta, yo creo que también es un indicador de la fuerza que tienen las democracias, porque pueden contar eso con todos los sectores de la sociedad y sobre todo con el apoyo de la población. Muchas gracias. Me pide Cristina que por favor abuse de mi condición de moderador y hable un poquito de Estados Unidos, que al fin y al cabo es mi área de conocimiento. Y lo que quisiera decir sobre el papel de Estados Unidos en esta crisis es, por supuesto, que la absoluta falacia de quienes intentan argumentar que a la administración Biden le interesa esta crisis de alguna manera. Yo siempre insisto en que la nueva administración tomó posesión en Washington 14 días después del asalto al Capitolio. Y lo que está demostrando este gobierno en Estados Unidos es ni más ni menos que alguna de las cosas que se han apuntado en este debate, demostrar que el sistema político, la democracia en Estados Unidos funciona y demostrar que la economía también funciona en Estados Unidos. Y el problema es que, claro, por supuesto Estados Unidos está en el núcleo de este cuestionado orden liberal internacional y que parece que todo el mundo tiene ganas de, ante la que se avecina, o de intentar reavivarlo, pero el problema es que Estados Unidos se presenta lastrado, como se ha planteado aquí, por una extrema polarización política, que ya no es por... Estados Unidos siempre ha estado polarizado políticamente, pero ya estamos hablando de tribalización política. Se encuentra lastrado también en buena parte por la gestión de la pandemia. Este es el país que en fin, puso un hombre en la luna, consiguió la vacuna de la polio, que se nos ha olvidado lo que era la polio, y sin embargo en la gestión de la pandemia pues no ha demostrado esa efectividad de la que presume, por ejemplo, China con su autoritarismo. Y también es un país que ha escenificado una derrota con la retirada en Kabul, y esa derrota de esa escenificada pues han tomado muy buena nota, por lo menos en Rusia y en China, ¿no? Y en estas circunstancias pues se pide un protagonismo que a Estados Unidos pues a lo mejor no está en condiciones de facilitar, ¿no? Está claro que ese régimen liberal internacional basado en el libre comercio, el poder militar más o menos benevolente de Estados Unidos y un volumen o unos valores muy importantes, pues está cuestionado, digamos, dentro de Estados Unidos. Es que ya no es que haya oposición fuera, ¿no? El trumpismo ha puesto en el centro del debate político todo este nativismo, toda esta idea del America First, en fin, unas perspectivas que no son especialmente halagüeñas en cuanto a hasta dónde puede llegar Estados Unidos en un papel constructivo de liderazgo en Occidente, ¿no? A lo mejor es el momento de Europa, pero estas son las circunstancias en Estados Unidos que también, pues, en fin, Churchill decía, Estados Unidos al final termina haciendo lo correcto después de agotar el resto de las posibilidades, ¿no? Pues es un momento especialmente complicado. Y con esto me sabe mal haber tenido la última palabra, pero el tiempo ha volado, lo cual demuestra el interés, yo creo, de todas estas intervenciones. Efectivamente, este seminario nos podría dar pie a otros 10 seminarios y en cada uno podríamos también abordar aspectos interesantísimos. Agradecer al al capítulo español del Club de Roma, también a ESGlobal, todo este alarde de intentar explicar, interpretar el mundo en una situación realmente extrema, y también agradecer
los comentarios, la atención prestada por la audiencia que se muestra en estas preguntas tan interesantes y estos comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo seminario. Pues muchas gracias, Pedro, Eva, José Luis, Ruth, ha sido interesantísimo. La prueba es que, como dices, se nos ha pasado rapidísimo. José Manuel y yo veníamos hablando de esta primera sesión para luego en los próximos meses darle continuidad a temas que también están ahí, que no se nos han ido porque la guerra esté a las puertas, ¿no? Queríamos hablar del futuro de la Unión Europea, de todo lo que tiene que ver precisamente con la brújula estratégica, etcétera, etcétera. Queríamos hablar de la OTAN, teniendo en cuenta que vamos a tener una cumbre aquí mismo en España. Hablaremos de todo ello. Es posible que todo lo que organicemos tenga al final que tratar de alguna manera u otra cómo marcha este conflicto, pero bueno, seguiremos, como decía uno de los comentarios, tratando de dar una visión geopolítica del mundo y tratando de explicar qué nos pasa y por qué nos pasa. Gracias de nuevo, gracias a todos los que han estado ahí al otro lado asistiendo y hasta dentro de muy poco.